las peores formas de trabajo infantil. De manera, digamos, más clara, está dentro del convenio 182, se usa esta denominación de peores formas de trabajo infantil. Y cuando se habla de ella, se habla de cuatro aspectos que están justamente determinados en el artículo 3 del convenio 182. Nosotros conocemos como peores formas al trabajo peligroso, que es aquel que realizan los adolescentes y que, recuerden muy bien esto, daña su salud, su seguridad y su moralidad, ¿no? Estos tres aspectos están en juego. Y cuando hablamos de salud, estamos hablando, esto es algo que hemos aprendido en el camino, estamos hablando tanto de lo físico como también de lo psicológico, ¿no? La salud implica toda, digamos, el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ¿no? La seguridad está relacionada a esas condiciones, ¿no? A ese entorno, a esas herramientas que están, digamos, condicionando esa actividad, ¿no? Y la moralidad, obviamente, relacionado a los valores y a la integridad y al respeto de las personas. Entonces, dentro del convenio 82 nosotros podemos encontrar esta determinación y en las peores formas está incorporado el trabajo peligroso. Pero tenemos también otras que ustedes principalmente han mencionado al contestar esta pregunta que les planteamos, ¿no? Y que están relacionadas a la pornografía, al uso de los niños en la pornografía, en el trabajo forzoso, en la trata, ¿no? de personas, en el tráfico de estupefacientes, en los conflictos armados. Y aquí hay que señalar dos aspectos que son importantes. Primero, que estas actividades implican la utilización abusiva de los niños en estas actividades. Es decir, aunque los niños, adolescentes que estén incorporados en estas actividades lo hayan hecho pensando de repente en alguna actividad con fines económicos, que es lo que suele suceder, son situaciones en las que hay un adulto o varios o un grupo que están utilizando de manera abusiva a estos niños, adolescentes en actividades, ¿no? En actividades que los benefician económicamente. Y un segundo aspecto es que muchas veces estas condiciones en las que realizan estas actividades es en contextos delictivos, ¿no? Entonces, las peores formas de trabajo infantil están relacionadas, habiendo revisado lo que es trabajo peligroso y lo que podrían ser estas incuestionables formas, ¿no? Y se llaman, y se denominan incuestionables formas porque nadie discute lo mal, digamos, que responden frente a los derechos de los niños y a su integridad y su desarrollo y su crecimiento, ¿no? Entonces, estos dos serían los componentes de lo que denominamos peores formas. Y tener en cuenta de que se tratan de situaciones en las que hay un niño adolescente, un menor de edad, que está realizando estas actividades en condiciones que no solo les perjudican, sino en condiciones en las que puedan estar, digamos, en contextos delictivos. Y aquí hay otro aspecto importante para señalar. No tuvimos la oportunidad de trabajar mucho con las alternativas de la pregunta y yo quería ahí un poco ver ese tema. Y es que tener en cuenta de que las acciones delictivas las cometen los adultos. No son los niños los que están realizando la actividad delictiva. Entonces, cuando hablamos sobre las peores formas, está muy bien cuando algunas personas contestaban y decían que está vinculado. ¿Qué entiendes sobre peores formas? Bueno, está vinculado al tema de la explotación, ¿no? Está muy vinculado a estas situaciones de explotación. Entonces, dentro digamos, del convenio, nosotros hemos tenido la oportunidad ahora de revisarlo, lo tienen en pantalla a través de la diapositiva. Implican actividades como, dicen, esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, ¿no? Aquellas actividades que están vinculadas a la trata en realidad es un vehículo por el cual se capta, ¿no? Se llega
a las personas para utilizarlas en otras actividades, ¿no? La trata en realidad es un vehículo, es una forma de llegar a las personas, no es un trabajo en sí mismo, pero que conlleva hacia, digamos, la utilización de los niños en peores formas. La servidumbre por deudas y la condición de siervos, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados, ¿no? Por ejemplo, todas estas acciones de niños soldados que encontramos o en movimientos armados en los países cuando hay niños que están o portando armas o son es parte de lo que se consideran peores formas de trabajo infantil. Ha sido muchas veces objeto de polémica el hecho de que estos tipos de actividades que no parecen ser un trabajo, pero que en el fondo son actividades que nosotros sabemos que están vinculadas digamos, que tienen como objetivo el generar algún beneficio económico para alguien. Lo valioso de tenerlo en este convenio es que por primera vez se le da espacio a este tipo de situaciones, ¿no? Y en el transcurrir de los años, en los últimos 20 años sobre todo, se han generado otros instrumentos de política, no solamente internacionales o globales, sino que los países van asumiendo para trabajar de manera particular sobre estos aspectos, ¿no? Entonces, ha sido en algunos momentos polémico, digamos, el poder tener estos temas dentro de un convenio de trabajo infantil. Sin embargo, yo les invito a mirarlo de una manera mucho más crítica todavía y ver cómo el trasfondo de estas actividades que tiene un trasfondo económico, donde los niños y niñas y adolescentes son involucrados con una visión, digamos, de generación de ingresos, pero a través de mecanismos poco claros, deshonestos, como son los de la trata, como son los que generan el trabajo forzoso, y que empiezan a generar, digamos, una dependencia o incluso la pérdida de libertad y la pérdida del total de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es importante también señalar, mirando estas peores formas, la necesidad, por ejemplo, de identificar que en esas situaciones hay una víctima y hay alguien que está ejerciendo, digamos, el papel de explotador, ¿no? Porque los niños en sí mismos no son, digamos, quienes realizan la actividad delictiva porque quieran cometer el delito, ¿no? Y aquí quisiera señalar algo que es importante y está relacionado, lo vamos a ver más adelante en la diapositiva, y está relacionado a la utilización de niños y niñas en la explotación sexual, ¿no? La prostitución como actividad económica que realizan algunos adultos de manera clandestina o autorizada, dependiendo de los países, de las políticas, es una actividad de los adultos. Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual, no ejercen la prostitución, ¿no? Y este es un tema también que a mí me gusta señalarlo porque suele comentarse muchas veces digamos, al señalar estos temas de peores formas, la utilización de estas frases, ¿no? Como niños, niñas en la prostitución o ejerciendo la prostitución, y eso no está correcto, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual, ¿no? Y quienes ejercen la prostitución son los adultos en diferentes conceptos que no es motivo de nuestro debate ahora, digamos, ¿no? Entonces, esto un poco para que ustedes puedan entender, este convenio contiene estas definiciones, que son definiciones generales, marcos generales, y que después las políticas públicas van a ir, digamos, determinando qué hacer. El valor, como decía antes, del convenio, aunque pueda haber resultado polémico o resulte polémico en algunos momentos el hecho de que sean actividades que lindan con lo delictivo, que se cometen, que se realizan en contextos delictivos, es importante porque es el primer convenio que coloca estos temas, digamos, en un centro de atención para la generación de políticas públicas. Las recomendaciones que acompañan a
a estos convenios, sobre todo el convenio 182, si ustedes tienen oportunidad de revisarlo, se darán cuenta que está muy enfocado al fortalecimiento de aquellas condiciones, ¿no? De aquellas situaciones, contextos y herramientas que ayuden a que no se den esos escenarios de vulnerabilidad donde los niños y niñas puedan caer y ser víctimas de estas actividades, ¿no? El mejoramiento de la escuela, el mejoramiento de las estadísticas, de las herramientas de identificación de dónde está el trabajo infantil y qué están realizando los niños, niñas y adolescentes, el mejoramiento de los instrumentos jurídicos, digamos, normativos, legales de los países para poder sancionar a quienes son los explotadores o estos adultos que utilizan a los niños, y también dar protección y buscar la reivindicación de derechos de estos niños y niñas con un enfoque especial sobre la situación de las niñas. Si ustedes leen y revisan estas recomendaciones, pueden darse cuenta de que ya en estos instrumentos que tienen, miren, el convenio 182 desde el año 1999, ya considera la situación especial de la niña y señala la importancia de poner una especial atención sobre ella, ¿no? Sobre todo porque muchas de estas peores formas, y no me dejan mentir ustedes, están relacionadas a actividades como, por ejemplo, el trabajo doméstico, ¿no? Que es poco visible, que es poco conocido y que muchas veces se da en condiciones de explotación, ¿no? Con privación de libertad, con restricción de derechos, sin que las niñas vayan a la escuela, sin que puedan tener sus espacios de recreación, asumiendo responsabilidades adultas. Entonces, para redondear un poco este primer punto, ¿qué son las peores formas de trabajo infantil? Son estas que nos señalan en los convenios y que están relacionadas digamos, a la situación de peligro en la que están los niños, niñas, adolescentes, digamos, vulnerando su salud, su integridad, su seguridad, y aquellas incluso en las que son utilizados, ¿no? Abusivamente por otros en actividades que pueden ser delictivas, ¿no? Ese es un poco el concepto de cuáles serían las peores formas. Ahora, yo tenía unas preguntas, yo no sé si tenemos la oportunidad de ponerlas en el chat también para abordar el tema de las incuestionables peores formas. Sí. O avanzamos de este modo, ¿sí? Podemos usar una consulta, María Katia. La pregunta que quieres hacer a continuación es sobre las incuestionables peores formas de trabajo infantil. Sí. Ya. Edixon, entonces es la pregunta 4, no la 3. Ya, perfecto. Hola. Perdón, me estoy salteando yo la de... Sí, está bien, la 4. Les vamos a colocar ahora sí el enlace para que ustedes puedan leer la pregunta número 4, que nos cuestiona sobre las incuestionables peores formas de trabajo infantil. Lo son porque, y van a ver ahí algunas opciones cuando Edixon nos ponga el enlace en un minuto, y les invitamos a contestar. Está el enlace ahí. Hagan clic, por favor. Y luego ponen Submit. Y ahí, Edixon, podemos tal vez proyectar para ir viendo cómo se desenvuelve la votación o las respuestas. Ya, perfecto. Voy a esperar a que haya un poquito más de respuesta, quizá para no condicionar a los demás participantes por la respuesta que va teniendo más votos. En un momentito ya comparto los resultados. Gracias. Sí, gracias por las preguntas también. Muy interesante. Voy a ir contestando lo que pueda en la presentación y si algo falta, me lo señala.
Por el chat pueden poner sus preguntas o sus comentarios, los estamos leyendo. Hasta ahora, alrededor de 50 de los participantes han contestado. Alentamos entonces al resto también a pinchar allí en el link para contestar esa preguntita. ¿Cuál será el resultado? Katia, ya tenemos en pantalla los resultados que hasta ahora nos van llegando. De todas maneras, se siguen cambiando de acuerdo a las votaciones que van realizando las personas, pero de ahí creo que puedes tomar base ya para compartir un poco o el análisis que le ves a estos resultados. Excelente. Dice, las incuestionables peores formas de trabajo infantil lo son porque no tienen solución. Nadie optó por esa respuesta. Porque son difíciles de identificar. 13 personas. Nadie está de acuerdo con ellas. 22 y 30 porque implican el delito del niño, niña, adolescente. ¿Qué les parece? Yo lo que diría es que ha sido con trampa, ¿saben? Y cayeron en mi trampa los participantes, porque son incuestionables, porque nadie las cuestiona, nadie podría cuestionarlas, porque son realmente malas para los niños. Y es en realidad las peores formas de trabajo infantil son en realidad el punto de encuentro de quienes miramos la problemática del trabajo infantil. Ahí hay acuerdo. Nadie está de acuerdo con que un niño sea explotado, utilizado o que esté en juego su moralidad, su seguridad, su salud, ¿no? Entonces, nadie está de acuerdo, por eso son incuestionables. La más votada dice, implica el delito del niño y niña adolescente. El niño y niña adolescente no comete el delito. Quien comete el delito es el adulto. Por eso les decía que esta pregunta era con trampa, para que podamos, digamos, entrar en esa lógica, ¿no? Y poder reflexionar con respecto a ese tema y tener herramientas también para saber enfrentarlo, porque esta visión, o sea, desestigmatizar al niño de que cometa el delito, nos lleva a mirar con una mayor amplitud la situación y también las alternativas de solución, ¿no? Queda más visible la necesidad de atender y mejorar todos aquellos marcos jurídicos normativos que lleven digamos, a sancionar y a crear esas restricciones sobre las víctimas. O sea, no es más importante, o mejor dicho, resulta muy urgente atender a niños y niñas que han sido víctimas, por ejemplo, de su utilización en la explotación sexual, ¿no es cierto? Pero es mucho más importante, o no quiero decir eso, o digamos, es muy importante trabajar sobre la prevención de esa situación y entonces atender la problemática de dónde surgen aquellos explotadores de esos niños, cuáles son esas oportunidades que encuentran los explotadores para utilizar a los niños, que tiene que ver por la comunicación de los padres, con la comunicación o en el sistema educativo. Nosotros nos hemos encontrado en diferentes oportunidades en las escuelas, por ejemplo, que digamos, se acercan las personas a las escuelas y a veces son, incluso aunque les parezca mentira, los mismos estudiantes de las escuelas de los últimos años que invitan a los estudiantes de los primeros años de secundaria a participar de actividades sociales en las cuales terminan involucrándonos en situaciones de explotación sexual, ¿no? Entonces, es importante recuperar a una víctima, pero también es importante poner el foco sobre aquellas situaciones que hay que atender, mejorar, que hay que estar alertas para no dejar la puerta abierta para que
un explotador utilice a un niño, ¿no? Entonces, cuando nosotros desestigmatizamos, como decía, al niño como o al adolescente como el que comete el delito, nosotros movemos de manera importante la mirada sobre aquellos que están produciendo o generando esas condiciones en las cuales se van a dar estas peores formas de trabajo infantil. Y de manera, y son denominadas como estas incuestionables peores formas porque nadie puede poner en duda de que son malas. Estamos todos de acuerdo. O sea, nadie puede cuestionar lo dañino, lo letal incluso que significan estas actividades para los niños, porque se darán cuenta que muchas veces termina en eso, ¿no? Los niños víctimas de peores formas de trabajo infantil pueden ser, digamos, en estas condiciones, víctimas de enfermedades que los lleven a enfermedades crónicas, que incluso los lleven a una mala vida adulta, digamos, ¿no? De poca salud, pueden perder la vida. Al perder la libertad, pierden también la posibilidad de desarrollo, de crecimiento. El desarraigo familiar puede traer problemas emocionales que también pueden ser también letales, ¿no? Entonces, hay un consenso en que estas actividades no se pueden cuestionar, todos estamos de acuerdo. Voy a pasar brevemente, porque también nos gana el tiempo, no voy a describir cada una de las actividades, ustedes van a tener el material para poder ver los diferentes temas, pero señalarles que estas actividades muchas veces, y nos ha sucedido en varios países, las personas suelen no creer que sigan produciéndose, ¿no? Por ejemplo, como la esclavitud y sus prácticas análogas, ¿no? Parece ser una acción, una actividad que aparece en sociedades poco desarrolladas o muy alejadas, que no son parte de nuestro territorio, pero sin embargo, la mala noticia es que sí se siguen sucediendo en sociedades que parecen muy modernas, que parecen muy actuales, llenas digamos, de todas estas convenciones de derechos, ¿no? Y que siguen produciéndose, ¿no? Entonces, están caracterizadas sobre todo porque se dan en contextos de violencia, en contextos donde hay utilización abusiva del poder, ¿no? Y donde esa violencia y ese poder va legitimando una situación de superioridad e incluso como de propiedad sobre las personas, ¿no? Hay actualmente todavía casos que se dan en la India, en zonas de Asia, de manera como muy, digamos, muy alarmante, pero sin embargo en las sociedades modernas se da de una manera muy oculta, muy callada, poco significativo, poco, digamos, visible, como por ejemplo las actividades relacionadas que podrían estar relacionadas al trabajo doméstico en algunos casos, ¿no? Cuando hay privación total de la libertad, nos hemos visto de repente en la prensa niñas o adolescentes que están siendo reclutadas para esta actividad y que terminan estando dentro de hogares sin poder salir, sin poder realizar todas sus actividades, ¿no? Por eso corresponde, en este sentido, el poder reforzar aquellas acciones que permitan visibilizar la situación diferenciada de niños y niñas, ¿no? La venta y trata de niños es otra de las actividades que está relacionada a las peores formas. La trata muchas veces es confundida como una forma de trabajo infantil, sin embargo, aquí reiterar y tener en cuenta de que la trata es un vehículo, una forma en la cual es reclutada una persona para realizar una actividad, ¿no? Y que por lo general es una actividad económica que genera ingresos a las personas que justamente realizan este procedimiento y donde hay una víctima que va perdiendo su capacidad de hacer prevalecer sus derechos justamente porque está basada en el engaño, está basada
en la coacción, está basada digamos, en situaciones en las cuales se les priva de la capacidad de decidir, ¿no?, de las personas. De manera más frecuente se ha identificado en los países a través de los casos que se van haciendo visibles, que se van denunciando. Suelen no ser muchos casos los que se van conociendo. Las víctimas muchas veces no tienen la oportunidad de salir afuera y decir qué es lo que les sucedió. Los países tienen todavía dificultad, y acá hay otro tema más que viene en la recomendación del 182, y es el mejoramiento de las estadísticas y el conocimiento, ¿no?, de esas situaciones en las cuales los niños están trabajando, porque cualquier actividad económica peligrosa, incluso que realizan los niños, va a ser una puerta abierta hacia estas denominadas incuestionables peores formas, ¿no? Y la trata como mecanismo, pues, digamos, tiene mucho terreno en contextos en los cuales los niños, niñas, adolescentes están desprotegidos, ¿no? Están desarraigados de la familia, o están en zonas rurales de mucha necesidad, o están en comunidades que son desplazadas, o que no están debidamente integradas, digamos, en la economía local o provincial o regional, ¿no? Y entonces, frente a las necesidades que las familias tienen, son víctimas o, digamos, son sujetos de mayor exposición frente a situaciones de trata, y en consiguiente de su utilización en otras actividades como trabajo forzoso, o la servidumbre, o la utilización en el transporte de drogas, o en los conflictos armados, como hemos mencionado antes, ¿no? El trabajo forzoso, si puede pasar las diapositivas un poco más, porque no vamos a ver cada una. El trabajo forzoso es uno de los temas más, digamos, de todos estos, los que ha tenido un poco más de despegue, digamos, en los últimos años, y lo que los países han venido como tratando de afrontar, ¿no?, a través de mesas de diálogos en los países, de la formulación de políticas. Nosotros en el Perú tenemos una comisión nacional que ve el tema de trabajo forzoso, instrumentos de política que están viendo el tema, y que en general no ha incluido debidamente el tema de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? El trabajo forzoso ha sido abordado sobre todo para lo que sería el trabajo adulto. Y ahí tenemos un enorme reto para abordarlo, porque no se está haciendo visible, que ya es complicado hacer visible en sí el trabajo forzoso, poner el ojo sobre el tema de los niños, niñas y adolescentes. Tengo poco tiempo, entonces voy a tratar de tomar lo principal de algunos de los temas para poder ustedes revisar el material de manera complementaria, ¿no? El reclutamiento forzoso obligatorio de niños. Disculpa, te quedan unos 5 minutos. Ya, voy a aprovechar bien mis 5 minutos. Entonces ya, no voy a dar mucho más vueltas sobre los temas, ustedes lo van a revisar, pero a mí lo que me interesaría que podamos sacar en conclusión de esto es que las peores formas de trabajo infantil tienen, digamos, mejor dicho, las peores formas de trabajo infantil que están compuestas por el trabajo peligroso y estas incuestionables peores formas, digamos, son retadoras para los países, en el sentido de que para poder enfrentarlos hay que saber dónde está, quiénes lo están realizando y qué están haciendo y cuáles son esas condiciones en las que se está sucediendo. Para el trabajo peligroso tenemos algunas alternativas un poco más accesibles, vamos a comentar ahora rápidamente en los 5 minutos que me quedan. Y para las peores formas, el enorme reto es la manera en la cual podamos identificar, ¿no?, dónde podría estar sucediéndose y cómo podría estar sucediendo para poder tomar decisiones, ¿no? La generación de información y de conocimiento sobre estas situaciones es la base para poder tomar decisiones de política, ¿no? Y entonces tenemos un público mayoritariamente proveniente
del sector público. Entonces, pensar, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas alternativas desde mi rol, desde mi espacio? ¿Cómo poder hacer para colaborar en la identificación, ¿no? de estas situaciones y para poder abordarlos, ¿no? Pongamos la última pregunta, aunque tengan los 5 minutos, me gustaría ponerla, Magola, Edison. Ok. Edison, si puedes poner la pregunta 3 relacionada con el listado de actividades peligrosas. Ya está en el chat. Y prometo que voy a utilizar. Por favor. Prometo que voy a utilizar bien mi tiempo. Ya está en el chat. Está en el chat. Ya, perfecto. Les invitamos a que puedan pinchar en el enlace y contestar esta pregunta. Yo creo que esta pregunta va a ser fácil para todos, pero de todas maneras veamos. ¿Está contestando Edison? Sí, sí están contestando. Hasta ahora hay 42 personas que han contestado, 43. No sé si quieres que lo proyectemos de una vez así o esperamos al menos unas 50 personas, que ya casi son 46 personas. Proyectamos y Ayúdenos a llegar a trabajamos las sobre la 50. información que tenemos. Sí, dale. Ya, estamos viendo Perfecto. eso. Listo, está en pantalla. Me comentan, por favor. A ver, el listado de trabajos peligrosos es, vamos a empezar por el amarillo. Ah, no, perdón, por el azul. Dice, la lista negra de actividades para menores de edad. La lista para prohibir el trabajo a los adolescentes. 11. La más popular, un instrumento de protección del adolescente. 8, ninguna de las anteriores. O 9. Bueno, yo les quiero felicitar porque creo que el mensaje subliminal, porque nunca lo dijimos explícitamente, llegó a calar, ¿no? Enfrentar el trabajo peligroso es enfrentar situaciones que protegen a los niños, ¿no? Prevenir el trabajo peligroso es anteceder a esas situaciones que van a dañar a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el listado de trabajos peligrosos está pensado justamente como un instrumento para proteger al adolescente de que pueda entrar o verse en la situación de esas actividades o tareas en las cuales va a digamos, estar en peligro 3 aspectos: su salud, su seguridad y su moralidad, ¿no? De acuerdo a lo que dice el convenio. ¿Por qué no es la lista negra de actividades para menores de edad? Que ahí se pasó algo, porque yo he puesto para menores. Es la lista negra de actividades. No, no es la lista negra. Son las, además la lista negra no dice nada, digamos, ¿no? Es la lista de actividades, de trabajos, actividades o tareas, digamos, que ponen en riesgo a los niños, niñas y adolescentes. No es una lista para prohibir el trabajo de los adolescentes, ¿no? Porque nosotros estamos admitiendo que el trabajo de los adolescentes es algo que se puede suceder, ¿no? Y aquí yo quiero utilizar los pocos minutos que me quedan para tomar dos ideas que son importantes. Frente al trabajo peligroso, que hemos identificado ya claramente, que pone en riesgo salud, seguridad y moralidad de los niños, niñas y adolescentes,
Para actuar frente a ese trabajo peligroso hay que identificarlo, ¿no? Reconocerlo y alertar sobre esas situaciones para que los niños, niñas no ingresen. Pero eso tampoco quiere decir de que ningún adolescente pueda trabajar, porque en la realidad vamos a encontrar situaciones donde hay adolescentes, mujeres y hombres que estén realizando actividades económicas, o porque ya finalizaron la escuela, o porque ya son padres de manera prematura, que es una realidad que todavía existe y es muy prevalente en los países de América Latina, no solamente en Perú. Y porque hay situaciones en las cuales de pobreza de las familias, en las cuales se dan estas condiciones que hacen que los adolescentes trabajen, o porque no hay suficiente oportunidad educativa. Entonces, no se trata de que el listado de trabajo peligroso prohíba que los adolescentes no trabajen. No estamos sancionando al adolescente, estamos teniendo un instrumento para digamos, protegerlo de situaciones en las cuales no puede estar. Los trabajos peligrosos se definen según los convenios por su naturaleza, por sus condiciones, ¿no? De acuerdo a cómo es, si es bajo tierra, ¿no? Entonces es peligroso porque para cualquiera, digamos, ¿no? Más para un niño, niña, un adolescente. Por sus condiciones, porque, por ejemplo, se da en la noche en un lugar donde hay adultos que beben licor, ¿no? Entonces, es imposible que haya un niño adolescente que no ha terminado de desarrollar sus capacidades ni todo para... La respuesta correcta es que es un instrumento para proteger al trabajo adolescente, a los adolescentes, ¿no? Justamente de estas situaciones de trabajo peligroso, ¿no? Esa es la respuesta, ha sido la que más han contestado, es esa la que es la respuesta, ¿no? Porque el listado de trabajo peligroso no busca sancionar ni evitar de que el adolescente trabaje, sino que si lo realiza incluso, sea en condiciones y no sean en esas actividades que se identifican como peligrosas, ¿no? ¿Puedes pasarle la diapositiva? Por favor. Que yo tengo mi... Entonces, no me voy a detener en el detalle más bien normativo. Yo quiero señalar, y tomando ya el último punto con respecto a la autorización de trabajo adolescente, porque les mencionaba, o sea, nosotros vamos a prevenir de que el adolescente realice actividades que son peligrosas, con el listado, ¿no? Vamos a decir, estas actividades, estos trabajos, no los puede realizar porque se va a dañar su salud, su seguridad, su integridad. No hay forma que las haga. Hay otras que no están acá que pueden realizar. Pero para que realice esas actividades de manera formal, hay un procedimiento que los países realizan para autorizarlo. Algunos países en la región América Latina han avanzado un poco más en esto, algunos menos. Algunos tienen procedimientos por los cuales el adolescente se inscribe incluso en línea, y una vez que pone su nombre ahí y dice dónde ha trabajado, inmediatamente al empleador le llega una notificación donde tiene un adolescente y ya está dentro de un sistema donde se va a vigilar el trabajo del adolescente. Y hay otros sistemas más lentos en los cuales se inscriben y no es tan inmediata el sistema de inspección, digamos, del trabajo. Pero acá hay que señalar algunos retos que tenemos frente a esta situación, y es que el trabajo formal de los adolescentes es el menos, digamos, al que tienen menos acceso los adolescentes. El trabajo finalmente está mayoritariamente en el sector informal. Entonces, como reto, como mirada, digamos, que debemos tener para la acción, es a mejorar esos sistemas o herramientas que permitan que los adolescentes realicen estas actividades de la manera más protegida, si es que las realizan, y buscando llegar a esos espacios donde, digamos, los están realizando de manera informal, a veces de manera familiar incluso, que parece no tan nociva, digamos, pero digamos que sí los expone porque no hay cuidado sobre algunos aspectos, ¿no?, de las actividades en las que realizan. Entonces, no voy a entrar en más detalle porque ya no nos queda mucho más tiempo. De repente hay alguna pregunta, vamos a escoger un par de preguntas si es que tienen para poder ver y señalarles
algunas conclusiones. Los convenios son convenios referenciales para todos los países que los han ratificado en el mundo. Lo importante es hacerlos, digamos, adaptarlos a las realidades nacionales y poder hacer las definiciones necesarias y que correspondan a la realidad de los países. Por eso, cada país decide la forma de sus listados de trabajos peligrosos, la forma de su registro de trabajo adolescente, la forma en la que realizan la inspección. Hay experiencias diferentes en los países que permiten conocer cuáles mecanismos puedan ser mejores o más eficientes o menos eficientes. Eso está sucediendo ahora, hay intercambio entre los países de esta información y se está buscando mejorar. Un instrumento que ha tenido bastante relevancia en los últimos años ha sido el listado de trabajos peligrosos, justamente porque ha sido difícil de implementarlo. Ustedes en Perú tienen un listado de trabajos peligrosos que ha sido recientemente, bueno, ya en el último año ha sido digamos, ¿cómo se dice? Formalizado, ¿no? Mediante un decreto, un nuevo listado después de casi 2 años de haberlo preparado, pero que tiene muchos aspectos importantes, ¿no? Y valiosos y que son innovadores para la región, y es que contienen un manual de implementación donde aclara y fortalece la interpretación o el conocimiento de los aspectos que constituyen ese listado de trabajos peligrosos y que ordena lo que serían trabajos, actividades y tareas en ese listado. Honduras ha tomado este ejemplo para desarrollar su listado de trabajos peligrosos, que está en preparación, y próximamente, no recuerdo bien, pero me parece que es Costa Rica, que estaría mirando también este modelo para poder adaptarlo, ¿no? Tenemos experiencias de inspección laboral para justamente ver y proteger al adolescente que trabaja en actividades que son permitidas en países como el Brasil, en países como el Paraguay, ¿no? Que tienen incluso no solamente inspección sobre este tema, sino también fortalecimiento de capacidades tripartitas, ¿no? Es decir, el fortalecimiento de capacidades no solamente para el inspector, sino también para las organizaciones y para los sectores productivos y las organizaciones de trabajadores, ¿no? Para que puedan actuar de manera tripartita en esta vigilancia del cumplimiento de las responsabilidades que se tienen frente a la protección del adolescente trabajador. Lo retador de esta situación frente al trabajo infantil es, como decía antes, el poder identificarlo, ¿no? Para poder identificarlo, desde la iniciativa regional, América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, que la OIT digamos, tiene la Secretaría Técnica, se ha impulsado la implementación de un instrumento de identificación de riesgo de trabajo infantil, que es una herramienta estadística que permite identificar la probabilidad de trabajo infantil en el territorio para actuar de manera preventiva, anteceder al hecho de que haya más trabajo infantil y identificar que ahí la probabilidad es muy alta, muy baja o media, y con cuánta digamos, herramientas de política pública o voluntad política existe para poder actuar. Entonces, poniéndonos en la situación de la atención sobre el trabajo peligroso, pues esta herramienta lo que busca es, digamos, adelantarse a que haya más niños, niñas, adolescentes en este tipo de actividades y así poder detener el avance del trabajo infantil y avanzar de manera, digamos, más rápida y más eficiente al cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible, en particular la meta 8.7, que busca eliminar el trabajo infantil en el 2025. María Yo Katia, creo que cumplí con el tiempo. Creo que pero cumplí con el tiempo, sí. No te vayas porque tenemos Sí, en el chat acá varios estoy. comentarios que quisiera dártelos a conocer. Rosita Capcha de Sunafil nos dice que deberíamos reducir el plazo del procedimiento de autorización y derivar a la fiscalización la comprobación de la ocupación del adolescente que solicitó esta autorización. Realizar además convenios con el Ministerio de Salud para que los resultados de los certificados médicos se les entregue en el día. Hay dos comentarios adicionales respecto a los certificados médicos que nos dicen que debería ser gratuito
y que esta gratuidad de certificado médico no se cumple a pesar de que hay la normativa legal. Tus comentarios respecto de esto. Mire, la mala noticia es que esto que comentan no es propio solo del Perú. Sucede en varios países el tema del acceso de los niños, niños y adolescentes hacia estos como requerimientos, ¿no es cierto?, para solicitar lo que es la autorización para el trabajo infantil. Se requiere, digamos, conocer otras experiencias, porque justamente lo que se está mencionando es clave, es el tiempo, ¿no? Digamos, la optimización del tiempo que necesita el adolescente y el tener la autorización. Y hay un elemento adicional que también, digamos, carecen muchos de estos sistemas ¿qué se dice?, de autorización del trabajo adolescente, y es la vinculación con la responsabilidad del empleador de que ese adolescente cumpla o concluya su ciclo educativo, o que pueda digamos, ¿cómo se dice?, asistir a su centro educativo sin interferir con sus obligaciones, las obligaciones que tiene al trabajar, ¿no? Entonces, ese es como les digo, la mala noticia es que eso no es solamente eso sucede a nosotros, pero la buena noticia es que lo tenemos identificado y que hay experiencias que podrían ayudar a mejorar eso, y que hace evidente el trabajo intersectorial, ¿no?, para avanzar sobre este tema, porque se necesita la alianza con el sector salud y con el sector educación para asegurar de que el adolescente que trabaje no pierda los otros derechos, ¿no?, que tiene además. Tu audio, Magola. María Gloria, tu audio. Estaba hablando para mí misma, discúlpenme. En honor al tiempo, decía, estamos pasados ya varios minutos y quería cerrar el foro del día de hoy agradeciéndote muchísimo, María Katia, por el esfuerzo en preparar la presentación, la preparación que esto significa, siempre toma tiempo, te agradecemos mucho. Y quería dar el paso también a mi colega Edixon Campos, que tiene algunas novedades logísticas, algunos anuncios logísticos. Gracias, Paola. Nada, reiterar también el agradecimiento a María Katia, que sabemos que, bueno, que está también de comisión de servicios y ha tomado un espacio para compartir un ratito con nosotros. Creo que desde que estábamos elaborando el curso, Katia también estaba allí súper pendiente, también apoyando. Así que, Katia, muchísimas gracias. Gracias, Magola, nuevamente por acompañarnos, y al resto de los participantes, y reiterar la invitación a continuar, pues, por supuesto, en este curso, que ya sabemos que lo tenemos todos los jueves, salvo el 7 de diciembre, ¿sí? Que por el feriado nacional que hay ahí, le adelantamos un día, en vez del jueves, lo tendremos el miércoles a la misma hora. Todas las clases serán a las 3 de la tarde. Las tutoras, tanto María Gloria como Claudia Torres, les pasarán por allí los links de acceso, y por supuesto también está el correo del curso, ¿sí? Que Claudia nos lo va a compartir un momentito por allí, o yo lo hago por el chat, de cuál es el correo del curso, ¿sí? Para que se puedan comunicar por allí, si en tal caso hay hay algún problemita quizás con la plataforma, algo que se necesita explicar, o como ya también nos están haciendo llegar las dudas, las inquietudes, incluso algunas reflexiones que tenemos sobre los temas compartidos por las ponentes, tanto de la primera sesión como de la segunda. ¿Sí? Recordar también que tenemos el foro en la plataforma del curso, donde también allí nos pueden compartir sus dudas y algunas reflexiones que seguramente serán de interés para todos. ¿Sí? Nada, reiterar entonces que nos vemos el próximo jueves. El tema de la tercera sesión será políticas públicas y trabajo infantil. El ponente invitado es el doctor Edgardo Balbín, que ha sido director general
de Derecho Fundamental y Seguridad y Salud Trabajo, y está también como consultor de la Organización Internacional del Trabajo. Bien, hay sí evaluaciones por cada uno de los módulos. Hay una evaluación, denominada autoevaluación, son 10 preguntas aleatorias, ¿sí? Es decir, que yo, participante, no voy a tener la misma pregunta que va a tener María Gloria, que es participante, o Juan Pérez, María Pérez, etcétera. Cada uno va a tener unas preguntas distintas. Y además de eso, hay una segunda evaluación llamada evaluación final, donde en cada uno de los módulos van a ir cambiando. En uno pueden ser redactar unos 3 párrafos sobre un tema en particular. En otro puede ser realizar un cuadro comparativo o un esquema sobre alguna indicación que se dé allí. No es nada tampoco complejo porque no queremos acá tampoco descubrir el agua tibia, como digámoslo allí, solamente reflexionar, ahondar sobre estos temas y al final de todo ello es comprender la lógica, ¿sí? Todo el fenómeno de trabajo infantil y, por supuesto, proponer acciones de política pública. Bien, la primera evaluación ya debió cerrar el día de hoy. María Gloria, ¿me confirmas allí? Mañana, sí. Está en la plataforma. Si ustedes se ingresan a la plataforma, tienen la autoevaluación del módulo 1 y también la actividad que tienen que completar. Hay varios de los participantes que ya han subido su actividad, entonces está ahí mismo en la plataforma. Les invitamos a ingresar porque eso tiene una fecha tope de que lo puedan subir a la plataforma. Entonces, tenemos aquí algunas preguntas de cómo ingreso a la plataforma. Nos dicen Jan Lozano, por favor, miren el correo electrónico que les hemos compartido para que cualquier duda que tengan respecto de la plataforma, el ingreso, cualquier novedad técnica, lo podamos solucionar. ¿Sí? Bien. Escríbanos a ese correo electrónico que está puesto en el chat. Sí, María Gloria, quería solamente también comentar acá porque creo que ha habido como alguna confusión entre algunas personas, entre los participantes, porque como participaron o ingresaron en la inauguración, ya con eso al parecer piensan que ha sido la inscripción al curso y no ha sido así. Ya las inscripciones eran hasta el 7 de noviembre, incluso postergamos un poco más el proceso hasta el día 8 y creo que algunos más entraron al día 9 por algunos errores en la plataforma. Las inscripciones ya han sido cerradas para este curso. De todas maneras, nosotros queremos transmitirle tranquilidad al resto de las personas que quizás no han podido acompañarnos en esta primera edición porque consideramos que lo vamos a hacer la segunda edición muy pronto. Ya seguramente esperamos que sea para el mes de febrero. No creo que se extienda más en el tiempo. Bien, entonces sí quería transmitirle eso porque todavía nos llegan alguna información sobre, no me han enviado el link de registro, mi código de acceso, puesto que nunca en realidad enviaron su información para que sean inscritos en el curso. Bien, quería cerrar con eso. Si hay algún inconveniente, insisto, de los que ya están registrados, ahí está el correo de la plataforma, lo revisan todos los días María Gloria, lo revisan Claudia Torres y también el equipo de soporte técnico de la plataforma. Bien, quería culminar con eso. No sé si identificó otra inquietud por allí en el chat. Sí, entonces para concluir, compañeros, compañeras, asistentes, les invitamos a escribir al correo electrónico que les hemos puesto ahí con la duda, el problema o la interrogante que tienen. Tenemos una persona que administra el correo electrónico y que envía dependiendo de las consultas, si son de carácter técnico de la plataforma, si son de contenidos, si son más institucionales de registro, etcétera, a las personas indicadas para contestarles. En relación a lo que nos están diciendo que para la segunda reunión no me llegó ningún link que nos dice Milagritos Vázquez. Usted está en la segunda reunión, Milagros, entonces le tiene que haber llegado el correo porque está presente. Bueno, entonces les invito nuevamente a escribirnos al correo electrónico con sus dudas y nosotros estaremos respondiendo de la manera más pronta y eficiente posible. Creo que nada más, ¿verdad?
Edison. Sí, consideraría que sí. María Katia, nuevamente muchísimas gracias por todo el apoyo de siempre y también por supuesto transmitirle un agradecimiento al equipo técnico de la Secretaría de la Iniciativa Regional. Gracias Katia, gracias Magola, gracias al resto de los participantes. Hasta luego, hasta el próximo jueves, 3 de la tarde. Hasta el próximo jueves. Un Hasta luego. abrazo.